Hola amados hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a Catequista RD. Soy Roberto Rondón y hoy voy a contarle una experiencia que tuve con una chica en España. Mientras salí a hablarle de Dios a las personas, pues me encontré con esta chica que cuando le invité a dialogar sobre Dios me dijo que no le interesaba. Entonces le hice una pregunta, a lo que la chica se detuvo en seco y, para la gran sorpresa, duró más de una hora hablando conmigo acerca de Dios. Es increíble. Así que quédate en este video porque te voy a contar esta experiencia y vamos a estar revisando pues algunas preguntitas a raíz de esta experiencia que tuve. Sin más que agregar, comencemos. Todo sucedió en un día en el que yo pues me había decidido salir a las calles a hablarle de Dios a la gente en las calles de España porque allá hay mucho ateísmo. Y pues esto a mí me movía, ¿verdad? El amor a Dios me movía a yo salir a tratar de que la gente por lo menos regresara a Dios. Y entonces antes de hacer esto, lo que hice fue ponerme en oración, prepararme espiritualmente y luego salir a la calle. Estaba por allá, me acuerdo que estaba detrás de la parroquia Nuestra Señora de Roser en Barcelona y estaba en una esquina parado y a la gente que iban pasando pues le preguntaba que si le interesaba dialogar un poco acerca de Dios y que yo le tenía un mensaje para ellos. Y la mayoría pues pasaba y decía que no le interesaba, que no tenía tiempo, etc. Cuando de repente venía una chica que igual iba rápido también, iba caminando rápido, y yo le hice la propuesta: oye, disculpa, ¿tendrías unos minutitos para hablar de Dios? Para decirte un mensaje que tengo para ti. Pues no tengo tiempo. Siguió caminando y yo le hice la siguiente pregunta: ¿no tienes tiempo? ¿No quieres escuchar? ¿Será porque no te conviene? Cuando le pregunté que si era porque no le convenía, se paró en seco, dio la vuelta y se detuvo. Entonces me acerqué, le saludé, me presenté y empezó nuestra conversación acerca de Dios. Pues ahí empecé a predicarle del amor de Dios y todo esto. Entonces también le di la oportunidad para escucharla, para que ella se expresara, para que ella se desahogara. Resulta, amados hermanos, que en la medida que íbamos dialogando acerca de Dios, esta jovencita empezó a sacar todo lo que tenía dentro. Empezó a decir que no creía en Dios y el por qué no creía en Dios. Resulta que empezó a hablarme de experiencias personales, lamentable, muy triste. Esta chica había pasado por ciertos maltratos de parte de su padre y tenía odio a su padre, tenía rencor, ya que ella y varias de sus familiares habían sido muy maltratadas por su padre y ella le tenía ese odio, ese rencor a él. Tenía todo esto ahí acumulado en su corazón y pues yo empecé a hablarle, a consolarla, a darle esperanza en el Señor Jesucristo. Y luego ahí en ese tema de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación en Cristo, ella empezó a comentarme que para ella, pues ella veía a Cristo como Mahoma, como Buda, etc. O sea, tenía esta confusión. Le quitaba la característica divina de Jesús. Creo que a lo mejor esto lo fue aprendiendo en las universidades. Allá no sé, como que le enseñan cosas que no son a los estudiantes. Luego, en nuestra conversación, esta joven me hizo una pregunta que para mí fue bastante difícil en el momento responder y no tenía la respuesta, sino que tuve que cerrar mis ojos por un instante para poder responder a la pregunta que ella me hizo y pedirle al Señor que sea fiel a su promesa, decirle que me ayudara, que me iluminara en ese momento porque no tenía la respuesta. La pregunta que ella me hizo fue: ¿pero por qué Dios tiene que exigirnos a nosotros que nosotros le busquemos? ¿No sería eso egoísta, como un Dios como que quiere quiere todo para él, etcétera? Entonces, ante esta pregunta yo me quedé en shock porque realmente no había meditado sobre esto y no sabía qué responderle, y por eso clamé a Dios, le dije que me iluminara con su Espíritu Santo y de repente, amados hermanos, fue maravilloso lo que me sucedió porque sentí que desde lo alto venía como algo así, como un viento, y algo que se me entró aquí a la cabeza, no sé. Fue una experiencia un tanto extraña, pero igual cuando yo pedí a Dios y clamé, me llegó la respuesta. Fue increíble. El Señor me iluminó en ese momento y fue fiel
a su palabra. Que él decía que cuando nosotros no tengamos cómo defendernos, que no nos preocupemos porque el Espíritu Santo va a venir en nuestra ayuda y lo que se nos va a comunicar no va a ser de parte de nosotros. Pues entonces mi respuesta a esta chica, que fue lo que me llegó, le comparto acá, es que yo le dije a ella, Dios no es egoísta al pedirnos a nosotros que le busquemos. ¿Por qué razón? Porque Dios es la felicidad en sí mismo, Dios es el amor, Dios es feliz en sí mismo. Entonces, si Dios no nos exigiera a nosotros que le busquemos, que le aceptemos, que dejemos que Él entre en nuestra vida, fuera injusto. Si Él no hiciera eso, fuera injusto. ¿Por qué? Porque si Él es la felicidad en sí misma y nos ha creado a nosotros, nos ha creado para que participemos de esa felicidad que es Él. Entonces, si Él no nos exige a nosotros que le busquemos, que dejemos que Él entre en nuestra vida, entonces fuera injusto. Era todo lo contrario a lo que esa chica estaba proponiendo, de que Dios era egoísta porque exigía que nosotros tuviéramos que tener que estarle buscando, etc. Es todo lo contrario. Entonces, verdaderamente, Dios nos exige a nosotros que le busquemos porque Él es el que es en sí mismo. Dios es eterno, eterno amor, eterna felicidad, eterna alegría, eterna paz. Y por lo tanto, si Él no nos exige a nosotros que le busquemos, nos estaría, como quien dice, excluyendo de esa felicidad, de esa paz, que es Él mismo, y Él quiere compartir con nosotros, y por eso Él nos exige que le busquemos, que le aceptemos, que aceptemos a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos alcanzar esa salvación en Él, para que nosotros podamos ser felices realmente, que es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos ha creado para el amor, y el amor en sí mismo es feliz, y ese amor es Dios, como lo dice la palabra de Dios. Dios es amor, dice San Juan. Y Jesús mismo nos lo ha revelado como ese Padre que nos ama, ¿verdad? Ese Padre que quiere lo mejor para nosotros. Bueno, con decirle que esta chica, en cuanto yo le di esta respuesta, quedó muy satisfecha y el diálogo dio un giro 360 porque ya ahora ella empezó a tener otra perspectiva, que de hecho me lo expresó, y ya ahora veía la cosa diferente y que iba a pensar, que iba a meditar. Entonces, yo estoy muy confiado y le he orado al Señor para que esta chica, donde quiera que se encuentre, Él haya hecho crecer esa semilla que fue sembrada en el corazón de esa joven alguna vez. Yo jamás volví a verla, le digo que jamás volví a verla, pero sí que me sentí muy contento con lo que el Señor hizo en esa joven, porque esa joven empezó, y sé que sí, que empezó a pensar diferente después de ese diálogo que tuvimos, que fue muy edificante porque Dios me dio la oportunidad de orientarla en el proceso que ella estaba pasando. Bien, ahora yo quiero contestar una pregunta. ¿Por qué muchas personas no creen en Dios? Desde esta historia de esta jovencita, muchas personas no creen en Dios porque han pasado un proceso duro, doloroso, en donde han tenido muchas desilusiones en la vida y lamentablemente entonces se han hecho la pregunta, pero si Dios existe, ¿por qué me pasan tantas cosas a mí malas? Y realmente no encuentran como una salida, encuentran una respuesta. Yo diría que muchas veces esa respuesta no la encuentran porque no hacen una búsqueda con humildad, no se han atrevido a realmente cerrar los ojos y desde el fondo del corazón decirle: Dios mío, si tú estás ahí, haz algo. Y yo estoy muy seguro que si una persona que está pasando por momentos muy difíciles, por momentos de crisis, etcétera, y desde el fondo del corazón con mucha humildad le dice a Dios que haga algo si está ahí, porque si es ateo, etcétera, y tiene esas dudas, si es agnóstico o lo que sea, si desde el fondo del corazón con sinceridad hace ese clamor a Dios, no podemos dudar que Dios va a responder. Dios va a responder porque Él verdaderamente está vivo, está ahí, está acompañándonos. Lo que pasa es que nosotros no vemos muchas veces lo que Dios hace por nosotros, y realmente esto era lo que le pasaba a esta jovencita. Creo que muchas personas han tomado la postura de no creer en Dios por las experiencias de la vida, las experiencias negativas, y que lamentablemente pues la han acogido, la han afrontado de una manera inadecuada. Bien, le decía ahorita que esta chica veía a Jesús como una persona más, así como Mahoma, Buda, Confucio, etcétera. Y entonces, para ella, pues Jesús había sido una persona histórico que había hecho cosas muy buenas, pero que no era algo trascendental. Entonces, yo en el diálogo con esta chica, pues intenté hacerle ver la gran diferencia y que realmente Cristo estaba vivo. Porque para nosotros los cristianos, Cristo resucitó.
Y Cristo nos ha prometido la vida eterna, nos ha prometido la resurrección. Él ha vencido la muerte, por decirlo así, el miedo de la humanidad, la muerte, el misterio más grande para el ser humano, la muerte. Entonces le hice ver las promesas que prometía Cristo, ¿verdad? ¿Quién era Cristo? Cómo Dios, que nos ama para salvarnos a nosotros, ha enviado a su amado Hijo Jesucristo, el cual murió por cada uno de nosotros en la cruz para redimirnos de nuestros pecados y para darnos la salvación en Él. Entonces, en el diálogo intenté presentarle el mensaje de la salvación de nuestro Señor y hacerle ver que no podemos comparar siquiera a Jesús con Confucio, con Mahoma, con Buda, etc. No hay comparación alguna. Y le hice ver a esta chica el por qué. Por ejemplo, yo estuve diciéndole a ella que ninguna de esas personas nos ha prometido vida eterna. Ninguna de esas personas nos ha prometido a nosotros liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque esto es otra cosa, amados hermanos, que hay que hacer consciente a una persona cuando estamos dialogando con ellas, de la esclavitud que hay en el ser humano cuando se vive en el pecado. En mi experiencia, para ser consciente de las personas sobre el pecado, yo uso algo que me ha funcionado al 100%, puedo decirle, que es decirle a la persona, ¿verdad que a ti te ha pasado lo siguiente? Algunas veces tú sabes que algo está mal y resulta que tú no quieres hacer eso y al final has terminado haciéndolo sin tú querer en el fondo hacerlo. Entonces ahí se reconoce una especie de esclavitud, es decir, la esclavitud del pecado. Ya entonces tú haces consciente a la persona de esa existencia real en esa persona. Entonces a raíz de eso tú puedes partir ya de que es necesario una liberación para el ser humano, y esa liberación la da Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Él nos libera de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque nos redime de nuestros pecados. Claro, nuestros pecados son los que nos tienen esclavizados, porque hemos ofendido a Dios. Ahora, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo, entonces viene nuestra liberación, nuestra redención en Cristo, nuestra salvación. Entonces ahí Jesús nos da una vida nueva, como dice en Juan 3:5. En verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Que hay una esclavitud. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser liberados. Y como dice también Jesús en otro lugar, el que comete pecado es esclavo. Bien, pues entonces, en ese diálogo, haciéndola consciente de todo esto a esta joven, pues ella cambió la perspectiva. Claro, en el momento ella no hizo una profesión de fe, ella no dio el paso, pero sí me dijo que se iba ya con un modo diferente de ver la fe, de ver a Cristo. Y realmente tengo esa esperanza. Así que, hermano, quiero invitarle a orar por esa jovencita. Yo le digo, no me acuerdo de su nombre, no la volví a ver jamás, como le dije ahorita, pero sí que la he puesto en oración, y le pido a ustedes ahora también que si pueden, pues en sus oraciones presenten a esa jovencita. El Señor sabrá quién es, el Señor sabe perfectamente su nombre, la conoce perfectamente, así que encomiéndanla a Dios y esperemos que esa palabra que fue sembrada en aquella ocasión pues haya dado fruto. Bueno, y si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por ver el video, pedirte también que comparta este contenido porque puede ser de edificación para otras personas, incluso personas que estén en situaciones como la de esta chica, o personas que tengan esa duda de por qué Dios nos exige a nosotros que le busquemos, y que si eso no sería como una actitud egoísta. Este video sería una respuesta para esas dudas de esas personas, así que por favor compártelo, dale me gusta si te ha gustado el contenido, y si no estás suscrito al canal, pues te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete. Muchas gracias y que Dios le bendiga a todos los que están viendo este video, a ustedes y sus familiares. Nos vemos en un próximo video de Catequista RD. Hasta luego.